para las 15 horas. Estamos haciendo Generación Rota aquí por Agofa TV, en YouTube, en Twitch, en agofate.com. 15 grados la temperatura en la ciudad de Rosario. Y nos vamos a compartir ahora esto que tiene que ver con la columna de actividad física y deporte, con la gente de la licenciatura en actividad física de UGR, de la Universidad del Gran Rosario, que ya tiene abiertas inscripciones, de hecho, para el año 2024 a todas sus carreras, entre ellas, por supuesto, la licenciatura en actividad física. Y vamos a compartir esto que tiene que ver con entrenamiento y rendimiento cognitivo, sueño y descanso para mejorar el rendimiento. Y este mito, en la parte de sueño y descanso, este mito de las 8 horas. ¿Son un mito? ¿Es verdad que hay que cumplir 8? Bueno, vamos a estar escuchando eso con la licenciada Laura Talano. Todo esto siempre lo digo en la apertura del pedo, lo digo acá, pero bueno, viste, como para hacer un comentario ahí. Vamos a compartirlo ahora y a la vuelta volvemos con más de Generación Rota. Columna de actividad física y deporte en conjunto con la licenciatura en actividad física de la Universidad del Gran Rosario. Hoy nuevamente hablando de un tema que atraviesa un poco la salud mental, pero también la salud física y cómo ambas se pueden conectar, con la psicóloga y docente, por supuesto, de la UGR, Laura Talano, que la tuvimos la vez pasada. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida y bueno, gracias nuevamente por tu Hola, tiempo. buenos días. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a Un hablar saludo de... para todos. Bueno, qué bien, gracias por tu tiempo nuevamente. Eh, Hoy vamos a hablar de dos temas, te voy a preguntar sobre dos temas, uno que tiene que ver con el entrenamiento, cómo el entrenamiento, el ejercicio puede mejorar el rendimiento cognitivo en jóvenes, en estudiantes, en la población en general, y después un poco lo que tiene que ver con el sueño y el descanso, cómo esa pata es tan importante para cualquier rendimiento, ¿no? Pero vamos a empezar por el primero. ¿Qué se dice o qué evidencia hay, y también bajada al llano para que la podamos entender todos, de la relación entre el ejercicio y el rendimiento cognitivo, ¿no? Sobre todo sirve para los estudiantes que en esta época del año están en finales, en parciales y demás, ¿no? Ay, buenísimo. Qué lindo tema, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no, no tengo tiempo de hacer actividad física porque tengo que estudiar. Claro. Y esto es lo que, ¿no? O por ahí deportistas amateurs que hacen un deporte y que suspenden el entrenamiento porque tienen que estudiar, porque tienen un examen, porque tienen que rendir. Y entonces uno pregunta, eh, che, pero bueno, ¿cuántas horas estás estudiando? No, yo empiezo a estudiar a lo mejor a las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde no levanto la cola de la silla. Y dices, wow, no, qué terrible esto, porque eh, bueno, terrible. Son otras cosas terribles, pero este, Mm. sí, es complejo, porque no le estamos dando descanso a nuestro sistema nervioso y a nuestro cerebro particularmente, que es el que nos va a ayudar en todo el ambiente, en toda la cuestión más cognitiva, ¿no? Y qué importante es que, así como hablábamos la vez pasada, en esas pausas activas que decíamos, en cada tanto levantarse, dar una vuelta, salir, dar una vuelta a la mañana, poder hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico aumenta la vascularización, bueno, podemos hablar de un montón de cosas que van, el entrenamiento de la fuerza, con todas las cuestiones que esto desarrolla, y colabora justamente con aumentar el rendimiento intelectual. ¿Por qué? Porque nosotros activamos muchísimas cuestiones de nuestro cerebro, aumentamos, yo les decía recién, la vascularización, o sea que hay más circulación sanguínea, con lo cual el oxígeno al cerebro llega mejor, podemos estar mejor físicamente, no nos va a doler tanto el cuerpo, porque estamos tonificados, y entonces todas estas cuestiones redundan en que nosotros vamos a poder estar más tiempo concentrados, vamos a tener más oxigenación en el cerebro, entonces justamente las conexiones van a ser mucho mayores, el cerebro va a estar más aireado para poder concentrarse, para poder pensar, para poder trabajar. Aumentamos las conexiones neuronales, estamos activando otras áreas del cerebro que también nos ayudan para la cuestión cognitiva. O sea, inclusive, aunque uno no lo crea, cuando uno va al gimnasio,
también trabaja cognitivamente, ¿no? Porque hay que pensar, che, ¿cómo agarro la pesa? ¿Cómo agarro la barra? ¿Cómo me subo? Ay, ¿cuánto, no sé, dependiendo de la actividad física que uno haga, ¿no? Pero digo, si te subías a una máquina, ¿cuántos ladrillitos yo le ponía a esto para saber el peso? O cuando salgo a correr, que voy corriendo y muchas veces voy pensando en muchas de las cosas o que tengo que hacer, o lo que estudié, y a veces, inclusive, cuando uno deja de estudiar, digo entre comillas, él deja de estudiar, porque no está con el libro ahí leyendo, con el apunte o con, ¿no?, el paper o lo que sea que esté estudiando, armando el resumen. Nuestro cerebro, si lo activamos, sigue trabajando igual en eso, sigue dando vueltas a eso que leímos, a eso que nos quedó como interrogante, como pregunta, y va haciendo asociaciones. Entonces yo salgo a correr, pero el cerebro por ahí sigue trabajando en algunas de estas cosas que estuvimos leyendo. Al haber mayor oxigenación, ¿no?, mejor todavía para imprimir todo eso que estuvimos leyendo. Entonces, desde la pausa activa que hablábamos la vez pasada hasta el entrenamiento físico, colaboran para el entrenamiento, para la parte más cognitiva. Y además, imagino ahí que también el salir al aire, a hacer una actividad al aire libre, el sociabilizar también cuando uno va al gimnasio, supongamos, o alguna actividad grupal, también mejora ese rendimiento mental o cognitivo, ¿no? Totalmente. Eh, Recién justamente pensaba en esta cuestión, porque es un interjuego. Así como le decimos a los deportistas de alto rendimiento, hacer alguna actividad cognitiva, porque también te va a mejorar para el entrenamiento el hecho de poder activar toda la parte de todo el procesamiento cognitivo, el procesamiento de información, la incorporación, la memorización que se utiliza para el estudio, el razonamiento que se utiliza para el estudio, le va a servir para el deporte, viceversa. El deporte, aparte, ¿saben qué pensaba también? En esto de los tiempos de concentración que, y acá te pregunto, yo siempre hago esta pregunta, ¿cuánto tiempo crees que una persona puede estar concentrada en un punto? 10 minutos, 15 minutos. No sé, yo soy autorreferencial igual en la respuesta. Buenísimo, buenísimo, bárbaro, esto es una especie de juego, pero eh, nuestra estructura cerebral está, nuestro sistema nervioso está preparado para estar concentrado 3 minutos, aunque usted no lo crea. Pasados esos 3 minutos, un pensamiento, aunque sea, se te atraviesa. En ese momento vos te desconcentraste, que es lo que hay, que es la capacidad de reconcentración rápidamente, ¿no? De hecho, yo estoy hablando acá y se me pasó un pensamiento que nada tenía que ver con lo que estoy hablando, pero lo desestimo y refocalizo rápidamente. Esa desconcentración pequeñita y refocalización rápida la podemos mantener durante 45 minutos, una hora. Por eso inclusive las clases en la escuela son de 45 minutos. Nuestro. Imagínate vos que alguien que te dice que se levanta a las 8 de la mañana y se pone a estudiar hasta las 2 de la tarde, ¿cuántas veces se desconcentró a lo largo de todo ese tiempo? Qué mejor que levantarse, hacer una actividad física, volver, porque me voy a poder concentrar muchísimo más, inclusive. Cuando yo oxigené, cuando cambié mi foco atencional de estar sentado leyendo, mirando paper, mirando videos de la materia, no yendo a los apuntes, y de repente saco el foco atencional de eso, me voy, hago una actividad física, salgo a caminar, salgo a dar vueltas en bici, salgo a correr, hago un deporte, me voy al gimnasio, desfocalicé totalmente y vuelvo y me puedo concentrar muchísimo. De hecho, hay muchos deportistas que dicen, yo entreno a la noche, vuelven cansados del entrenamiento a las 10 de la noche, comen y a lo mejor se quedan estudiando hasta las 2, 3, 4 de la mañana, ¿no? Después hablamos de las horas de sueño y descanso, que era otro de los temas de hoy, y, a ver, y después vamos a esto, pero
¿Y cómo va a decir, che, pero como está cansado del entrenamiento, 11 de la noche se pone a estudiar y rinde ese estudio? Dependiendo de la persona, rinde ese tiempo de estudio. Y sin embargo viene cansado del entrenamiento. Pero se puede concentrar porque está con un sistema nervioso oxigenado para el estudio. Bien. Acá me surge una pregunta que decías antes y que nos quedó incluso de la vez pasada. Esto que decías antes del estrés por ahí que significa la actividad mental o en este caso la actividad cognitiva de memorizar, de estudiar, de ir relacionando, poniendo en conflicto algunas cosas que uno tiene en su carrera universitaria, supongamos. Y cómo también el ejercicio, el entrenamiento físico también es un estresor físico primero y mental también. Digo, ¿cómo conviven esos dos estresores o cómo no, o cómo no morir en el intento para hacer que esos dos estresores convivan, ¿no? Mira, nuestro organismo siempre está en jaque, digamos así, en estas cuestiones porque estamos resolviendo situaciones permanentemente, permanentemente. ¿Sí? Nuestra vida es esto. O sea, a ver, recién yo estaba conectándome a este Zoom y mi computadora decidió actualizarse. Y dije, ay, ¿ven? El estrés de que se me estaba actualizando la computadora y me estaba conectando tarde, ¿no? Y estas cuestiones que pasan y permanentemente estamos resolviendo. Así salgo a la calle a tomar un colectivo, o sea, tengo que llevar la tarjeta en la mano y resolví el tema de llevar la tarjeta en la mano. Permanentemente estamos resolviendo situaciones. Cuando esas situaciones son estresantes, eh, estresantes que nos pueden complicar, cuando leemos la situación y decimos, no tengo los recursos para afrontar. O me parece que la situación es más conflictiva de los recursos que yo tengo. Y entonces ahí ya me pongo en jaque, ¿no? Y pongo como otro estado de alerta, diferente al estado de alerta de sacar la tarjeta para poder tomar un colectivo, la llave del auto o el entregar a caminar por qué cuadra para poder llegar a la facultad, ¿no? Eh, leemos la situación y vemos, che, ¿puedo hacer frente con esto, a esto, con la herramienta que yo tengo? Es un estresor, pero entro en lo que se llama estrés o en un estrés positivo. Tengo la demanda y sé que puedo hacer frente, activándome todos los sentidos, todos mis recursos, sé que puedo hacer frente a esto, puedo resolverlo. Me costará más, me costará menos, ¿sí? Será con mayor esfuerzo, con menos esfuerzo, dependiendo de la lectura que haga de la situación y de los recursos que yo creo que tengo. Entonces, a partir de eso será más o menos la forma de afrontar, más o menos esfuerzo, la forma de afrontar. Ahora, si yo digo, che, no puedo, no tengo recursos, y esto lo digo permanentemente y lo leo permanentemente, y esto se mantiene en el tiempo, ¿no? La demanda, no tengo tiempo, no puedo, no sirvo, no. Esto se produce lo que se llama el distrés, que es este estrés crónico, que es este estrés más sostenido en el tiempo, que es el conflictivo y, digamos así, y el más patológico, si se quiere, que nos trae bastantes consecuencias. Pero cuando esto se sostiene en el tiempo y permanentemente estoy viendo que no puedo dar respuesta a la demanda que yo tengo, ¿no? Entonces, a la demanda que yo estoy leyendo. Yo voy a insistir con esto, porque una cosa es la demanda objetiva, real, de objetivo no tiene nada, porque es la lectura que uno hace, ¿no? Entonces, para mí, a lo mejor es realmente estresante salir a la calle e irme a tomar un colectivo. Y a lo mejor para vos, Facundo, no, es algo habitual, tranquilo, lo haces y lo afrontás, pero para mí es terrible. Entonces, es la lectura que yo hago de esa situación y cómo siento que la puedo afrontar, la que me va a dejar en un lugar de un estrés positivo, afronto, pongo todos mis recursos y afronto, a un estrés negativo, un distrés, donde permanentemente me siento que no puedo, que me falta, que esto es complejo, que no puedo, que no. Entonces, son dos formas de estrés, una un poco más sana porque me anima a enfrentar y el otra
más complicada porque necesitamos abordarlo de otro lugar para poder salir de esa situación. La vez pasada hablábamos de esto de el entrenamiento de inducción del estrés, supongamos, no sé si estará bien dicho y tendrá rigor esto que estoy diciendo, pero que sé que muchos deportistas lo hacen, baños de agua fría o entrenamientos de alta intensidad con altas temperaturas o meditar incluso, que puede ser estresante para muchos. Digo, son como, podríamos hablar de esos recursos que uno puede decir lo ayudan a decidir después ante estas situaciones estresantes cotidianas. Claro, tal cual. Uno entrena esas situaciones para que cuando se produzcan, el deportista o el sujeto, inclusive, puede ser en otro tipo de situaciones, tenga a mano los recursos para afrontarlos. Entonces, en un entrenamiento, si bien la competencia se entrena con competencia, pero simulamos situaciones de competencia situaciones posibles de competencia para que el deportista tenga herramientas y saque herramientas, y si no las tiene, te las enseñamos, ¿no? En esto que vos decías, se llama inoculación de estrés. Yo siempre digo que es como las vacunas a virus vivos, ¿viste? Que las vacunas, como fue la del COVID, ¿no? Que nos pusieron un poquito del virus para que nuestro organismo ¿no? genere los anticuerpos para afrontar. Entonces, si me enfermo con ese virus, mi organismo ya va a tener los anticuerpos necesarios. Bueno, la inoculación de estrés es lo mismo. Uno inocula, pone la vacuna, digamos así, a virus vivo, del estrés, de esa situación estresante, para ese deportista, para ese sujeto, y le enseñamos a nuestro organismo a cómo tiene que actuar en esos momentos. Entonces, por ejemplo, a mí hay un ejercicio que me encanta hacer cuando tenemos equipos que, por ejemplo, se pelean mucho con los árbitros, es poner en esa situación a los equipos. Y entonces hacemos un equipo contra otro equipo y un árbitro ahí que le decimos, che, cobrales en contra a este equipo, y entonces vamos viendo cómo van accionando los jugadores, cómo van, ¿no? O cobrar situaciones conflictivas o armar, el árbitro arma situaciones conflictivas a propósito. Entonces es como que estamos inoculando y vemos cuál es la reacción del equipo y vemos cuáles son las reacciones individuales también dentro del equipo para después poder ir trabajando, che, en estos casos hace esto, en estos casos podés pensar en esto, en estos casos focalizate en esto, como para poder sacarlos del lugar de estresor, del lugar que se convierta en un conflicto. Inoculamos estrés para trabajar las posibles eh, reacciones y las posibles acciones, para diferenciar reacción de acción, ¿no? Como es, acciones que el deportista o el sujeto puede llegar a tener en una situación de hecho, por ejemplo, si leemos en la NASA, se entrenan en este tipo de cuestiones en simuladores, ¿no? Donde los ponen en situaciones altamente conflictivas para ver si, como es, el astronauta tiene posibilidades o los pilotos también entrenan así, porque justamente tienen que estar entrenados bajo presión para saber cómo reaccionar y cómo accionar positivamente frente a una situación de extrema presión y de extremo estrés. Me salgo de los carriles para preguntar si hay alguna estrategia que se pueda pensar para la gente que no es deportista de mediano y alto rendimiento. Digo, cualquiera persona o incluso gente que tiene a cargo una empresa o tiene una responsabilidad importante. Digo, cómo inocular ese estrés en la gente puede ser a través del ejercicio, a través de diferentes estrategias para saber manejarlo después, ¿no? Ante las situaciones reales de estrés. Mira, hay algo que se hacen en muchas empresas que son meeting y talleres, o no sé el nombre que quieran, que justamente son de situaciones de trabajo de casos, donde se les plantean casos conflictivos o casos de extrema urgencia, o inclusive, por ejemplo, un entrenamiento de evacuación.
ante un posible incendio en un edificio, ¿no? Eso es una situación que se entrena y que vos decís, che, pará, la evacuación es por acá, 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 sale por acá, y entrenamos a todos los sujetos a poder trabajar. Y esto en muchas empresas se hace, estas situaciones de abordaje, ¿no? De determinadas situaciones conflictivas, y lo que me parece que es interesante hacer, más allá del deportista, para el sujeto es eh, trabajar sobre posibles conflictos, pensar en posibles conflictos. Y yo siempre digo, inclusive trabajando con los chicos cuando van a rendir un examen, bueno, ¿cómo te imaginas al profesor y qué le responderías si el profesor te pregunta esto, te pregunta lo otro, o si el profesor te hace una cara de que la cosa no va bien? Bueno, ¿qué harías? ¿Cómo lo resolverías? Y entonces uno trabaja sobre los posibles imprevistos, sobre las posibles acciones, y ya cuando acontecen ya no son más imprevistos, porque uno ya tiene pensada una respuesta posible ante esa situación. Y entonces este es un lindo ejercicio que cualquiera en su casa puede hacer, en cualquier situación. Che, ¿qué hago si estoy, no sé, cocinando la milanesa y se me empieza a incendiar la cocina? Digo, en situación de estrés. Digo, no, que nos puede pasar a cualquiera. Bueno, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo la resuelvo? Digo, lo digo como un ejemplo muy, muy cotidiano, muy banal, digamos así, pero bueno, tiene que ver con esto. Y esto de, por ejemplo, un alumno que va a rendir un examen, bueno, ¿qué te puede preguntar? ¿Cómo sentís que puede accionar el profesor? Ese va viendo las diferentes situaciones conflictivas que se le pueden presentar ante un examen y cuáles podían, ya no te sorprende tanto si eso pasa. Bien, excelente, excelente. Em, Voy a pasar a preguntarte por el otro tema, que es seguramente en el deporte de mediano y alto rendimiento una pata fundamental, como es el sueño y el descanso, pero sin pensarlo en ese ámbito, llevándolo más a lo mundano, por supuesto que también. Y está esta cuestión, quiero arrancar con esta pregunta, porque está esta cuestión que siempre se ve mucho de las famosas 8 horas eh, de descanso, de sueño. ¿Y qué tan cierto es eso? Digo, uno realmente tiene que buscar esas 8 horas, con 6 horas, 7 horas puede tener el mismo rendimiento, depende mucho de la persona, cómo sería? A mí me encanta trabajar con la individualidad del sujeto, ¿no? Con cada uno. Y de hecho, hay millones de teorías. Yo te puedo contar lo que yo conozco, o lo que yo he ido estudiando. Y hay muchas teorías que dicen, che, las 8 horas son un mito, porque también van a depender del sujeto. El asunto es justamente cuánto necesita ese sujeto para estar descansado y para poder ser productivo en los momentos de vigilia. Eh, Hace muchos años, y esto da cuenta de mi edad, había un periodista que decía que dormía 4 horas, ¿no? Entonces, bueno, y sin embargo uno lo escuchaba, y más allá de que uno sea partidario o no de las cosas que decía, era una persona sumamente lúcida. Se durmió 4 horas y puede estar pensando, preguntando, asociando todo esto. Evidentemente, si esto era cierto, porque esto es el trascendido que él nos decía, bueno, sí, a él eran necesarias 4 horas para esto. Yo ahí lo dudo un poco porque es cierto que en las fases del sueño hay ciertas y determinadas hormonas y ciertos y determinados neurotransmisores y ciertas y determinadas cuestiones químicas de nuestro organismo que se necesitan durante el sueño y durante el descanso para que después nuestro sistema funcione correctamente. Y para eso es necesario que se den determinadas situaciones de todo un ritmo de sueño y de todo un circuito de sueño que es necesario que lo tengamos. Entonces, 8 horas depende también del organismo, depende también del sujeto, depende de cómo esté organizado ese sujeto, sí es necesario el descanso. Sí es necesario
que la persona pueda no solo dormir, porque uno puede estar acostado 8 horas si se quiere, en esta cuestión de las 8 horas, pero bueno, hay que descansar. Y a veces uno está acostado las 8 horas y no descansa, o tiene un sueño que es altamente tensionante, ¿no? Y entonces nos despertamos y estamos todos duros así. Che, bueno, a ver, no relajó, ese sueño no relajó y algo está pasando. Entonces no descanso y me levanto todo contracturado, o la gente que hace luxa, ¿no? Entonces, bueno, se levanta con toda la musculatura toda dura porque estuvo en tensión y no llegó a relajar. Bueno, ahí hay algo del descanso que no está funcionando y que hay que poder abordarlo para que se produzca ese descanso tan necesario para que nuestro cerebro cuando se despierte esté activo. Entonces, el descanso es sumamente necesario. El asunto es que el sueño no es el único factor de descanso. Porque uno dice, ay, no descansé bien, dormí las cantidades de horas que me dicen, las 8 horas, ponele, que me dicen que tengo que dormir. Insisto, hay muchas teorías que dicen que las 8 horas son un mito, pero bueno. Pero no es suficiente las 8 horas, no es suficiente las 6 horas, vamos a ponerlo la hora que no es suficiente para descansar. Para descansar también es necesario cambiar de actividad, también es necesario hacer cosas que sean sumamente placenteras, también es necesario socializar, ¿no? Entonces, eso también es parte del descanso, digamos. Y también es necesario la nutrición. Si nosotros a un auto le ponemos agua en vez de nafta, no va a funcionar. Y acá nuestro motor es más o menos igual, le tenemos que poner, ¿no? una buena nafta para que pueda funcionar correctamente. Claro. Laura, me quedan dos preguntas. Una que tiene que ver con esta cuestión también que se ve mucho en las redes o en los diarios que suben este tipo de recomendaciones que hablan de un cronotipo, ¿no? Como una persona que por ahí funciona mejor levantándose súper temprano y yéndose a dormir también más temprano, y gente que funciona mejor quizás durmiéndose más tarde y levantándose más tarde también. Digo, ¿esto cómo puede afectar también a los descansos, ¿no? Porque pensando, por ejemplo, en gente que tiene trabajos donde tiene que hacer rotación de turnos, o gente que por ahí trabaja viajando y que cambia su horario dependiendo en el momento, en el lugar donde esté, ¿no? ¿Cómo podemos pensar también esto, que también es un factor estresante seguramente? Bien, sí, a ver, son hábitos, ¿no? La gente que puede trabajar mejor de mañana, que dice, no, yo tengo a las 6 de la mañana y ando bárbaro, o la gente que, como este caso que yo les decía, que llegan de entrenar a las 10 de la noche y estudian hasta las 4 de la mañana, pero después su día empieza a las 11 de la mañana. Ah, bueno, entonces, ¿no? Está bien, pero hay que tener en cuenta el ritmo circadiano, nuestro organismo, nuestra estructura está preparada para que cuando empieza a caer el sol nos vamos preparando para descansar, aunque nosotros tenemos las cosas al revés. A veces cuando empieza a caer el sol, los deportistas, por ejemplo, se activan o entramos a cursar una materia o entramos muchas veces en un trabajo. Y esto hace que nuestro ritmo circadiano cambie porque lo vamos habituando, ¿no? Nos vamos haciendo hábito de otras cosas, de funcionar activamente a la noche, ¿no? Entonces, es un estresor para nuestro sistema, sí es un estresor. Eh, yo creo que hay que hacer una diferenciación en estas cuestiones de los horarios rotativos, a la gente que se la pasa viajando y entonces cambia permanentemente de usos horarios, que es un cambio permanente, y esto es un estresor del sistema. De hecho, quienes trabajan con horarios rotativos, eh, la vida de eso está contemplada de que sea un poquito más corta en algunos lugares, justamente porque son estresores del sistema el estar cambiando permanentemente de ritmo. Y lo mismo, bueno, en el caso de los deportistas que se la pasan viajando, ¿no? El caso del tenis, que inclusive hubo mucha controversia y los mismos tenistas salieron a decir
porque juegan en un uso horario y a la semana siguiente juegan en otro uso horario y tienen que estar permanentemente cambiando, ¿no? Y esto lleva a estrés y lleva a lesiones y lleva no rendimientos, bueno, y hubo hace unos años toda una movida para que eso se empiece a contemplar, más que nada para los de alto rendimiento. Entonces, esto produce estrés, es complejo trabajarlo, ahí sí, a veces hacemos uso de ciertos químicos para acelerar los tiempos de adaptación, ¿no? Para poder dormir en las horas que tengo que dormir, de acuerdo al uso horario que voy a cambiar, ¿no? Hacemos algún tipo de adaptación y de adaptación en los ritmos. Esto es un estresor. A diferencia del hábito que está hecho con las personas que son más activas durante la noche o que son más activas durante la mañana y entonces se va haciendo el hábito de esta cuestión de, che, bueno, me acuesto más tarde, trabajo, estudio de noche o me levanto bien temprano en la mañana, pero son cuestiones de hábitos que a veces cuesta instalarlos, pero se entrenan. Bien, excelente, excelente. Y me queda una última pregunta que está relacionada un poco con esto, que es, ¿qué rol cumple la famosa siesta para mejorar el descanso, sobre todo, ¿no? Hablamos de siesta, no de una siesta de 5 horas, sino una siesta de 40 minutos, 30 minutos, ¿no? Pero ¿qué rol podría cumplir en el descanso y la mejora del rendimiento también, ¿no? Me encanta esto de una siesta de 5 horas, ¿quién pudiera? No, no, de hecho, cuidado, porque la siesta cuando la dormimos y la hacemos muy larga, a veces después nos cuesta activarnos, porque nuestro organismo leyó que eso era la noche, ¿no? Y entonces nos cuesta después activarnos bastante, porque la siesta fue demasiado larga. Un descanso viene buenísimo. ¿Qué tipo de descanso? A veces el que podamos hacer. No es por eso yo decía esto de descanso. Bueno, a lo mejor es tirarnos en un sillón y no llegamos a acostarnos, pero nos tiramos en un sillón, nos tomamos. Mira, hay muchas teorías, hay muchos estudios nuevos. Esto del sistema nervioso es algo que viene siendo estudiado y viene siendo estudiado permanentemente. La tecnología va ayudando, que dicen que 10 minutos es suficiente para como apagar, bajar todas las funciones del cerebro lo más que podamos, no siempre se apaga, y volver a recomenzar. Y esto nos alcanza para descansar. Hay estudios que están apareciendo con comprobaciones científicas de esto, pero siempre está bueno poder hacer un corte en algún momento de la actividad y decir, che, a ver, relajo todo lo que más puedo relajar, si puedo descansar, si puedo dormir, duermo, si no, relajo. Esto que me parece que es importantísimo, descansar para poder afrontar con otro tipo de energías, ¿no? Lo que sigue. Entonces, si podemos, bienvenido sea, que podamos tomarnos, aunque sea estos 10 minutitos ahí de me relajo un poco, descanso, porque de hecho, y esto que yo digo, el cerebro sigue trabajando, viste que muchas veces nosotros decimos, lo voy a consultar con la almohada. Bueno, ¿eso qué es? Me duermo, apago un montón de funciones que tiene el cerebro, pero el cerebro sigue pensando en ese problema con el cual me fui a acostar, con el cual me fui a dormir, con el cual me fui a dormir la siesta, sigue pensando, lo sigue activando y cuando me levanto a la mañana, como una de las cosas que se apagó es la emocionalidad y otra de las cosas que se apaga es esto de los sentidos, ¿no? Porque no escuchamos, no vemos o escuchamos si es un ruido estridente, pero no vemos. Entonces todas esas funciones se apagan y nuestro cerebro lleva todas las energías a resolver ese problema y a la mañana nos encontramos con la solución. Bueno, tiene que ver con eso, con la posibilidad de descanso, con la posibilidad de apagar ciertas y determinadas funciones de nuestro cerebro o bajarlas a la mínima expresión y que el cerebro se ocupe de buscar en nuestro reservorio de experiencia y de conocimientos una posible solución a este problema. Entonces, el descanso, cuando se pueda hacer, bienvenidos. Excelente, excelente.
Laura, te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y participar nuevamente de esta columna de actividad física y deporte. Y bueno, seguramente estaremos en contacto para alguna otra ocasión, que hay muchos temas todavía para abordar de este estilo. Bueno, muchísimas gracias a vos, espero que les haya servido y a disposición para cuando quieran. Estamos dispuestos y preparados para esta nueva columna de actividad física y deporte en conjunto con la...